Comenzamos, como decíamos, hoy el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación para la venida del Señor. La primera venida se realizó en la encarnación y el nacimiento de Jesús en Belén, y se prolongó durante toda su vida terrena hasta su gloriosa ascensión a los cielos. Pero todavía, y es algo que nosotros tenemos que entender, todavía queda pendiente una nueva y última visita, que es la que profesamos cada vez que recitamos el credo. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. En este pasaje del Evangelio se nos habla de esa última visita suya, que sucederá al final de los tiempos. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. De ahí la advertencia de Jesús para que estemos siempre preparados. No pretende asustarnos, pero sí abrir nuestros caminos a un modo de vivir más grande que relativiza los pequeños afanes de cada día, a la vez que los dota de un valor decisivo. La venida del Señor nos puede sorprender en cualquier momento, de repente, mientras estamos en medio del quehacer cotidiano. Como escuchamos, ¿no?, en el Evangelio, como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, se casaban, hasta el día mismo en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta sino cuando llegó el diluvio y los arrebató a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. El que quiera confesarse, el Padre Leonel está escuchando confesiones en el confesionario. Seguimos. Entender nosotros que esa venida de Jesucristo, muchos autores hablan de venidas intermediarias, ¿no? Por un lado, de la Eucaristía, ¿no? Recibir a Cristo en la Eucaristía, Cristo viene a nosotros, y por otro lado, la venida anticipada de Cristo el día de nuestra muerte, ¿no? Cuando morimos, nuestra alma se presenta a Cristo para ser juzgada. Pero va a suceder el fin de los tiempos, ¿no?, como está anunciado. Las palabras de Jesús constituyen una invitación a la vigilancia. Decíamos, no nos quiere asustar que vivamos con miedo, sino que, como dice el dicho, no hay que deberle nada a nadie, el que no debe no teme. Entonces tenemos que estar bien con todos, bien con Dios, bien con nuestros prójimos, conciencia tranquila, hacer lo que tenemos que hacer, nos acepten o no nos acepten. Uno siempre tiene que estar con su conciencia tranquila. Sabemos que el Señor vendrá, pero no conocemos cuándo. Así que nos conviene estar siempre preparados en todo momento. Le decía, estar libres para ir a su encuentro, no atrapados en las cosas de este mundo, sino gobernándolas, cuidándolas, para que sean camino de santificación, ¿no? Como nos enseña San Ignacio, ¿no?, con la regla del tanto cuanto. Tanto debo usar estas cosas, tanto debo estar con estas personas, cuanto me ayuden a mi salvación. Y tanto debo apartarme, dejarlas de lado, cuanto me impiden la salvación. Entonces somos nosotros que en esa libertad que la fe nos da, los que tenemos que elegir, hacer buenas elecciones o sufrir las consecuencias de las malas elecciones.
Para llamar la atención sobre la necesidad de la vigilancia, Jesús propone una breve parábola, bien ambientada en las aldeas de Palestina. Dice: si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría ciertamente velando y no dejaría que entre en su casa. La oscuridad de la noche es más propicia para que los ladrones se acerquen sin ser vistos a unas casas que tenían de ordinario un techo de madera y ramas, ¿no?, en aquella época, y paredes de adobe, fáciles de romper, de abrir un hueco por donde introducirse a robar. Por eso, si el dueño supiese que iban a llegar en algún momento, no estaría despreocupado, sino atento a mantener la integridad de cuanto posee. ¿Cuánto más nosotros, cristianos bautizados, debemos permanecer vigilantes para cuidar los tesoros de la fe y de la gracia que hemos recibido? Decía San José María: tú, cristiano, y por cristiano hijo de Dios, has de sentir la grave responsabilidad de corresponder a las misericordias que has recibido del Señor, con una actitud de vigilante y amorosa firmeza, para que nada ni nadie pueda desdibujar los rasgos peculiares del amor que Él ha impreso en tu alma. Somos nosotros, entonces, los responsables de la fe. Cuando fuimos bautizados y nosotros bautizamos a nuestros ahijados, los padres a sus hijos, el sacerdote siempre ha recordado que la luz de la fe, de la gracia que los niños han recibido en su bautismo, permanezca encendida. Y eso es responsabilidad de los padres y padrinos. Por eso la importancia, ¿no?, de entender el sentido del bautismo y el sentido de la responsabilidad, ¿no?, en el padrinazgo de los niños. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos, ¿no?, en estos tiempos que vivimos, también me gusta decir, en una opresión de la sociedad, del espíritu del mal, una opresión que quiere arrancarnos la fe, que quiere llevarnos a la desesperación, que quiere que vivamos este instante de la vida, que nos vivamos la vida en un minuto, en un momento, en una noche. Lamentablemente, esa opresión del espíritu del mundo, de la sociedad, de las modas, de las ideologías, pretenden eso de nosotros. Y a veces, lamentablemente, nos enganchamos en esa moda, ¿no? Nos enganchamos en el que todo el mundo lo hace. Nos enganchamos en eso muchas veces. Hoy es común, ¿no?, es lo normal, decimos. Y lamentablemente caemos en los engaños del enemigo y nos despreparamos para la venida del Señor. El Papa San Juan Pablo II iniciaba su testamento espiritual tomándose muy en serio esta llamada de atención realizada por el Maestro, bien consciente de que a cada uno nos llegará el momento de responder acerca de nuestra vida delante del Señor. Dice Mateo: velen porque no saben el día en que vendrá nuestro Señor. Estas palabras, decía el Papa, me recuerdan la última llamada, que tendrá lugar en el momento en que el Señor así lo quiera. Dice el Papa San Juan Pablo II, deseo seguirlo y deseo que todo aquello que hace parte de mi vida terrena me prepare para este momento. No sé cuándo sucederá, pero como todo, también en este momento me pongo en las manos de la madre de mi Maestro. Si estamos bien preparados, entonces, como Él, podemos aguardar confiado la venida del Señor
con esa misma serenidad y abandono en las manos de la Virgen. En este tiempo, acompañando, ¿no?, los enfermos, especialmente personas ancianas, ¿no?, que le he llevado la comunión, la unción, realmente y actualmente personas que están vivas todavía que asisto, me sorprende la fe que tienen, la confianza que tienen. Personas que tienen enfermos en sus casas, enfermos terminales, con cáncer, y están entregados a Dios, que sea la voluntad de Dios. Y no se desesperan, y no reniegan de Dios, ¿no? Y decía, muchos de estos abuelos que me ha tocado atender, esperando el momento del desenlace, de poder presentarse a Dios. Por eso, no, repito el dicho, el que no debe no teme. Por eso tenemos que vivir al día, ¿sí? Al día con Dios, al día con el prójimo. Si alguien se enojó conmigo, si yo hice enojar a alguien, pedir disculpas, pedir perdón. Si el otro no me perdona, no se quiere reconciliar, yo como cristiano di mi paso. Este tiempo de Adviento, ¿sí?, es el tiempo para eso, para pensar. Va a venir Dios a mi vida, sea en el final de los tiempos, sea por medio de la muerte, pero el Señor va a venir a mi vida. Entonces tengo que estar preparado, tengo que estar reconciliado, como aquel administrador infiel que lo iba a llamar su Señor y él sabía que lo iban a llamar y salió corriendo a hacer amistades, a perdonar deudas a los que debían, para que si el patrón lo echaba, encontrase refugio, la viveza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que usar la viveza en ese aspecto de vivir bien con Dios, vivir bien con el prójimo. Termino con esta oración. Jesús mío, vida y alegría del alma, qué claras y consoladoras tus palabras para todos los que anhelamos tu presencia y amor, y para tantos que sufren en este valle de lágrimas por la indiferencia de algunos. Te doy gracias por revelarte, por darte a nosotros, por enseñarnos y ayudarnos a esperarte de forma entusiasta, dinámica y fiel, que pueda estar siempre atento y deseoso de tus manifestaciones y disponible a tu voluntad para compartir con todo hermano la alegría de tenerte y esperarte. Amén.